Pero qué gusto poder saludarle completamente en vivo por TN23, acá en su programa La Medida, lunes 14. Y hoy traemos en esta noche 3 grandes temas de análisis. Sandy, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Julio, buen inicio de semana. Gracias. Estamos listos para informarle a usted, tenga usted muy buena noche, porque hoy hay temas que vamos a seguir haciendo pues hincapié en situaciones importantes. Una de ellas, la pandemia del COVID-19. ¿Y por qué lo decimos? Porque el relajamiento es aún mayor, Julio, y las cifras lo evidencian. Antes de ver la nota, solo te quiero decir algo. Europa cerrando. Estados Unidos viendo qué hace. Guatemala y Quetzaltenango, en las últimas 2 semanas, los departamentos con mayor repunte de COVID-19 en contagios. Y en muertes también. Y en muertes también. Y el 86% de las camas de intensivo de los hospitales que están para COVID-19 ocupados. Bueno, iniciamos entonces con este primer tema, la situación del COVID-19 y también cuáles son los departamentos que lideran los casos. Iniciamos con la información. En los últimos meses la población se ha olvidado que el virus se mantiene y producto de ello son las aglomeraciones en las diferentes calles de la ciudad, lo que ha provocado el aumento de casos de COVID-19 en el país. Autoridades del Ministerio de Salud indicaron que los departamentos con más muertes por COVID-19 son Guatemala con 2.194, Quetzaltenango con 352, Escuintla 281, Zacatepeques con 176 y San Marcos con 169. Hasta el momento se registran 72.373 hombres diagnosticados con COVID-19, 54.938 mujeres y de 2.994 personas que las autoridades no tienen datos. Los jóvenes de 20 a 29 años son los que más se han contagiado y le siguen las personas de 30 a 39 años. Bueno, usted escuchó los datos y vamos ahora precisamente a hacer el análisis. Y si me permite, Sandy, quisiera iniciar también mostrando datos porque hoy tenemos varias situaciones que son interesantes para que entendamos qué es lo que está pasando en Guatemala. Así es. Y es que acá, fuera de las cifras que hemos mostrado, tenemos que entender algo. Fíjense, estimados televidentes de A la Medida, que existe un concepto científico que se llama fatiga pandémica. La Organización Mundial de la Salud, Sandy, define la fatiga pandémica como la desmotivación para seguir los comportamientos de protección recomendados. Específicamente lo que pasa acá en nuestro país. También la fatiga pandémica se ve expresada en un número creciente de personas que no siguen de forma constante las recomendaciones y las restricciones y que dejan de mantenerse informados y que perciben, pero solo es percepción, menor riesgo ante el coronavirus. La fatiga pandémica es una respuesta natural y esperada ante una crisis de salud pública prolongada, como es el COVID-19, que lleva meses realmente en desarrollo. La situación que agrava porque la pandemia de COVID-19 ha exigido la implementación de medidas invasivas que impactan la vida diaria de todos los guatemaltecos, incluidos aquellos que no se han visto afectados directamente por el virus. Así que iniciemos haciendo algunas ideas de este análisis, Sandy. A ver, este fin de semana, antes de pasarte la palabra a ti, Sandy, este fin de semana se pudo ver en todos los centros comerciales, se pudo evidenciar, como usted lo está viendo ahí en las imágenes, que fueron abarrotados, por ejemplo, aquí en la ciudad de Guatemala, centros comerciales, mercados, supermercados, la Sexta Avenida, el Paseo y todos los lugares. Y parece, Sandy, que los guatemaltecos se han olvidado del riesgo del COVID-19. Así es. Sabemos que estamos ya a pocos días de celebrarse la Navidad, del Año Nuevo. Las compras navideñas se vienen, pero parece que a las personas se les olvida que estamos en medio de una pandemia en el que debemos mantener las medidas de seguridad. Y fíjate, Julio, que una de las situaciones que se ha hecho mucho énfasis en este año es que, derivado del COVID-19, se tenga mucho cuidado con las reuniones, incluso familiares, que se puedan tener. Es decir, las grandes reuniones a las cuales estamos acostumbrados, deberíamos de tener precaución. Y hay un experto que indica, bueno, si usted quiere compartir
con varias personas de su familia, de sus amigos para estas fiestas, tendría que iniciar con una cuarentena desde ya. Para que de esta manera, cuando se llegue estas 2 semanas de que aproximadamente que hacen falta para la Navidad, entonces usted pueda determinar si está libre del COVID-19 y puede compartir con estas personas. Número 1, eso no va a pasar. ¿Por qué? No. Por el ritmo diario de vida del guatemalteco. O trabaja, o busca cómo emprender, o anda haciendo cualquier otra situación. Y aunque no esté haciendo nada, porque puede ser que el guatemalteco en este momento esté de vacaciones, realmente créame que no va a acatar esto. Yo solo llamo a la reflexión, Sandy, de todos nuestros televidentes. De verdad, mire lo que está pasando en Europa. España, Italia, Inglaterra, Francia, no digamos, están cerrando literalmente no solo sus ciudades. Francia va a cerrar el país 15 días, toque de queda total de 15 días. Entonces, imagínate tú cómo estamos aquí. Estamos viendo también que esta segunda ola se hace eterna, pero se hace eterna porque al final de cuentas una pandemia es así. Es decir, acabamos de cumplir un año con el tema de lo que pasó allá en Wuhan y finalmente se acaba de tener también el tema de la vacuna. Nos va a llevar un tiempo, ya lo hemos analizado aquí en A la Medida. Entonces lo único que queda es cuidarnos. Pero, Sandy, si nos descuidamos en estas fiestas, ¿qué es lo que queremos? ¿Que haya toque de queda otra vez? ¿Qué es lo que queremos? ¿Que se nos encierre otra vez? ¿Qué es lo que queremos? Que la gente se infecte, se enferme y algunos mueran. No, yo no creo que eso sea lo que querramos. Y aparte, la pregunta es, ¿qué queremos? Que nuestra economía, lejos de irse recuperando, vaya para abajo. También son algunos de los puntos que le planteamos a usted para que cree conciencia en lo importante que es seguirse cuidando, seguir utilizando la mascarilla siempre, también mantener esas medidas de prevención, el lavado constante de manos o la utilización de alcohol en gel, pero a veces nos damos cuenta que hay personas que ni se lavan las manos ni cargan a la mano un alcohol en gel. Entonces, también ¿cómo? Pues nosotros tenemos que poner de nuestra parte, Julio, porque ya los profesionales de la salud están haciendo todo su esfuerzo, están realizando grandes sacrificios y para que nosotros al final no les apoyemos en esas medidas básicas, yo creo que no es justo. No es justo. Además, Sandy, a ver, ya que hablas de un cierre, están cerrando otros países. Se imagina, solo imagínese usted, haga el ejercicio mental allá en casa. Si ya este 2020 nos ha pegado, porque a todos nos ha afectado duro en temas como el tema económico, en temas como el tema laboral, lo que ha pasado con el COVID-19, ¿se imaginan ustedes las consecuencias para una economía como la nuestra de un potencial segundo cierre por el incremento, no digamos de infectados, por el incremento de muertes derivadas del COVID-19? No lo soportaríamos. Definitivamente no, Julio. Tú mencionabas al inicio de este análisis la situación de la fatiga, la situación del descontento que se tiene, de por qué entonces al inicio de una pandemia las personas empiezan a tomar con seriedad el tema, pero pasados unos meses como esta situación, la situación se relaja. Yo quisiera que ampliáramos esa información. Muchas gracias porque es algo muy importante. Vamos a pedir entonces con tu venia a la producción de A la Medida. Aquí los tiene usted estos datos que tenemos que analizar. ¿Por qué ocurre esta desmotivación derivada de la fatiga pandémica que ya explicamos hace unos minutos? Bueno, Sandy, varios factores juegan un rol preponderante. Primero, al comienzo de una crisis, como tú bien lo dijiste, la mayoría de personas aprovecha la capacidad de respuesta natural del cuerpo capaz de adaptarse para sobrevivir a corto plazo en situaciones de estrés. Sin embargo, cuando las circunstancias extremas se prolongan, como lo que ha pasado durante desde marzo hasta la presente fecha con el COVID-19 en Guatemala, el cuerpo debe enfrentar la crisis de forma diferente y usualmente se manifiesta el cansancio y la desmotivación hasta por cuidarse. ¿Te imaginas tú eso? En segundo lugar, los humanos tenemos un impulso natural por la autodeterminación y por la libertad, que puede crecer a medida que las restricciones continúan por mucho tiempo, en este caso, pues prácticamente ya por casi 10 meses. Además, incluso las peores situaciones se vuelven normales. Imagínate tú cómo disfrazamos la realidad cuando se experimentan durante tiempos prolongados y las personas pueden llegar a acostumbrarse a la pandemia y a la amenaza que esta representa, y es precisamente lo que está sucediendo en Guatemala, en Latinoamérica y en el mundo, porque por eso es que la segunda ola del COVID-19 ha pegado tan fuerte en todas partes. Así es, Julio, pero acostumbrarse a una pandemia
Qué complicado, porque sabemos el peligro que representa y también cómo nosotros podemos hacer de nuestra parte, porque a veces nos preguntamos, bueno, si en nosotros estuviera, ¿qué pudiéramos hacer? Bueno, nosotros está poder cumplir con las medidas básicas que pueden reducir en un gran porcentaje también los contagios y de esta manera no relajarnos en especial. Sabemos que todos queremos, ¿quién no quiere celebrar la Navidad, el Año Nuevo, compartir? Pero también tenemos que ser responsables al momento de poder hacerlo, ¿no? Claro que sí, Sandy. Para ir concluyendo, quiero decirle algo, si me permites, muy brevemente. Es decir, a ver, nosotros aquí en A la Medida y en TN23 hacemos el llamado a su responsabilidad personal. No le podemos decir, bueno, lo decimos, pero no le podemos obligar a que no salga, no le podemos obligar a que no celebre, no le podemos obligar a que cambie las costumbres y las tradiciones, pero sí le podemos hacer conciencia que si lo hace y trata de mantenerse lo más aislado posible, se cuida usted, cuida a su familia, cuida de los seres que ama y tendrá más oportunidades en el resto de años que le quedan por vivir, las otras fiestas, las otras Navidades, de poder compartir en familia. No haga de este fin de año el último por un descuido que tal vez cueste la vida de algún ser querido. Así es, con esa conclusión vamos a hacer una pausa en este momento. Lo invitamos a continuar en sintonía porque cuando regresemos hablaremos de las prioridades en la agenda legislativa de las sesiones extraordinarias. Por cierto, hay un tema pendiente. No te creo. Elección de Cortes. No te creo, pero bueno, trataré de hacerlo. Vamos a la pausa mejor y analicémoslo cuando regresemos, como dice Sandy, a ver si es cierto. Mientras tanto, recuerde algo, nosotros somos A la Medida. Podría ser el último intento del 2020 para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. El Pleno de Diputados del Congreso de la República fue convocado por la Comisión Permanente para este miércoles a las 10 de la mañana. Desde hace varios meses, la elección de Cortes ha estado relegada en los últimos puntos de la agenda legislativa y por primera vez se encuentra como primer y único punto en el orden del día. El pasado 6 de mayo, la Corte de Constitucionalidad le otorgó un amparo al Ministerio Público y ordenó al Congreso de la República elegir a los magistrados. En sesiones anteriores se intentó elegir a los nuevos togados. Incluso se presentaron mociones privilegiadas, pero al llegar a este punto, los diputados se retiraban y se levantaba la sesión por falta de quórum. Los nuevos magistrados debían asumir el cargo el 13 de octubre del 2019. Parece un tema de no creérselo. ¿Por qué? Porque le vamos a recordar algo de iniciar con este análisis, Sandy. El 13 de octubre, pero el año 2019 se tuvo que haber hecho la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Sala de Apelaciones. Ya cumplimos el primer aniversario de no cumplir con la Constitución y 2 meses más. El Congreso de la República siempre ha agendado estos puntos en el punto 9 y 10. Hoy sorprende, digo, de buena manera, esperemos que así sea, al agendarlo como único punto de la reunión extraordinaria de este próximo día, miércoles. Tal vez antes de iniciar con los datos y darte la palabra, yo te diría, creo que el Congreso tiene que hacer lo siguiente, cumplir con la Constitución. Su trabajo precisamente es este, elegir a las Cortes. La orden que había dado resolutivamente la Corte de Constitucionalidad, ya lo hemos explicado aquí en A la Medida a la saciedad. Es una orden absolutamente ilegal porque es inconstitucional. Pero hay que tomar uno de los puntos, y es que siempre que hablábamos acerca de cómo resolver esta situación y finalmente elegir Cortes, hablábamos de un tema y era la voluntad política que debería existir tanto del Congreso como de la Corte, especialmente la Corte de Constitucionalidad. Pero vemos aquí entonces que un primer intento y una primera muestra de esa buena voluntad política se está dando en el Congreso al tomar como prioridad dentro de la agenda legislativa del periodo extraordinario este tema, porque yo creo que ya es momento de que se tome con seriedad el asunto. Julio, ¿cómo ves tú? Sí, lo veo muy bien por parte del Congreso de la República, hay que decirlo así, porque es su obligación elegir Cortes. Claro. O sea, esa Corte tenía que estar electa, nos guste o no nos guste, por el procedimiento legal, constitucional y de la ley de comisiones de postulación, que será parte de una reforma legal en su momento.
funcionamiento tenía que haber estado electo desde 2019. A mí el temor que me queda es precisamente que falta martes y miércoles y que ahí pueda pasar algo en la politización de la justicia que se haya llevado a cabo en este tema. Pero, ¿te parece si damos algún dato? Adelante, Julio. Claro que sí, véalos usted, por favor, ahí los tiene en pantalla aquí en A la Medida. Y es que, como le decíamos precisamente, el 13 de octubre se cumplió ya un año de no haber renovado el mandato las Cortes, y esto lo hace ilegal y hacen espurios el funcionamiento de ambas Cortes. Por mandato constitucional, en estos momentos ya tendrían que haber tomado posesión otros magistrados. Sin embargo, esto no ha ocurrido. Hago hincapié que es por mandato constitucional. Por eso es que la resolución de la Corte de Constitucionalidad es ilegal e inconstitucional. Por primera vez en la historia política y jurídica de Guatemala ha pasado tanto tiempo sin que se lleve a cabo la renovación de estas Cortes. Hay debate sobre la legalidad actual del funcionamiento de las actuales Cortes. Ya lo hemos dicho aquí en A la Medida, son espurias, siendo los plazos constitucionales perentorios, quiere decir plazos máximos, aunque algunos argumentan que los magistrados no pueden abandonar el cargo, pero tampoco pueden incumplir con la Constitución, y los primeros que lo han hecho son los magistrados, pero de la Corte de Constitucionalidad. Totalmente, Julio. Vemos entonces aquí lo necesario que es que se pueda solventar esta situación, y veíamos también los caminos para poder hacerlo. Es decir, ¿sí? ¿Hay alguna esperanza, Julio, que este año se pueda concluir con este proceso, o crees que se va a quedar en un intento nada más? Las palabras mágicas tú las dijiste hace unos instantes, Sandy, se llaman voluntad política, y aquí el Congreso, perdona lo que voy a decir, pero debe ceñirse los pantalones, apretarse bien las faldas y los vestidos y cumplir con lo que manda nuestra ley fundamental, que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Hago hincapié, hago énfasis en que por plazo constitucional debe renovarse el Poder Judicial en cuanto a Corte Suprema de Justicia y magistrados de sala el 13 de octubre de cada 5 años, siendo plazo perentorio es plazo máximo. Y si usted todavía no está convencido o no pudo anotar en aquellos momentos que lo hemos explicado ampliamente aquí en A la Medida, le doy los artículos. Artículo 44, artículo 175 y artículo 204. Y se lo repito, 44, 175 y 204 de la Constitución. Eso hace que la resolución de no elegir magistrados para la renovación de Cortes sea espuria, sea ilegal, porque es inconstitucional. Y entonces, Sandy, te lo pregunto, tú lo has aprendido de una manera magistral. Esa resolución en derecho se dice que es... Nulla ipso iure. Bravo. ¿Ven? Ahí está. Definitivamente, Julio, pero mira, no es defender a nadie, pero por ejemplo... El Congreso en otras ocasiones ha intentado poder llevar a cabo el proceso de elección de cortes, pero siempre hay un organismo, hablamos de la Corte de Constitucionalidad, que bueno, para este proceso. Y recordemos por qué motivo es que esta elección está paralizada, es decir, cómo podemos contra este tipo de decisiones también. Entonces, aquí al Congreso de la República, respetuosamente me permito sugerirles lo siguiente. Yo sé que los diputados tienen la obligación de saber las leyes y particularmente la Constitución. Básense nuevamente, ahora les voy a dar 4 artículos, ya lo dije, 44, 175 y 204. ¿Qué dice el artículo 204 de la Constitución específicamente? Dice, voy a parafrasear, no es de memoria, pero eso es lo que dice, que todas las resoluciones de todos los tribunales, y la CC ni siquiera es un organismo, es el Tribunal Constitucional máximo, deben de ser amparadas en la Constitución Política de la República de Guatemala. Esa resolución no se ampara en la Constitución y por eso dice ese mismo artículo que se hace nulla ipso iure, que no se puede aplicar, nula de pleno derecho. Además, la Constitución dice que no están obligados como funcionarios públicos a cumplir órdenes, y esta es una orden judicial, pero que son arbitrariamente ilegales, como lo es esta resolución. Así que pónganse los pantalones y hagan el trabajo que es elegir magistrados. Así es, esa es una de las posturas entonces y de los temas que se piensa dar prioridad, porque recordemos también otra situación. El Congreso está en un periodo de receso de sus periodos ordinarios. Ahora están en este periodo extraordinario donde las sesiones pues son también no tan frecuentes como en el periodo ordinario.
También la situación es, recordemos que algunos de los diputados, o si no su mayoría, se retorna a sus departamentos de origen. Entonces también otra situación es que cómo cuesta el tema del quórum también, Julio, porque sabemos que ese va a ser uno de los puntos determinantes para poder de esta manera saber entonces si se conoce finalmente o no el tema, que de eso va a depender también. Claro que sí, Sandy, y por eso vamos a ir con los otros datos que tenemos ahí en pantalla preparados para usted. A más de un año del problema jurídico, es justo y necesario que las partes involucradas sigan el procedimiento de ley. ¿Y qué dice la ley? Que sean nombrados los nuevos magistrados. Señores congresistas, ustedes tienen la ley por la mano, tienen la Constitución de su parte. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que en el centro del problema se encuentra una cuestionada resolución de la Corte de Constitucionalidad. Esa resolución ordena un procedimiento, primero que no está establecido en ley. De una vez se los digo, señores diputados, la Corte de Constitucionalidad no es Congreso, así que no puede legislar. Ya desde ahí está el primer problema. Esto es lo que ha atrasado las elecciones. Mientras esta situación se resuelve, algo queda claro. El sistema de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Corte de Apelaciones urge cambiarlo. Y por eso es que hemos hablado aquí, también a la saciedad en A la Medida, que urge un cambio, una reforma constitucional, y el primer cambio debe ser al sistema de justicia. No puede ser que los tres poderes del Estado estén matizados por un suprapoder que ejecuta, que legisla y que dicta resoluciones a sabor y antojo, pero con interés político. Y no puede ser que se cambien los procedimientos así por así, solo porque ahora hay un suprapoder malinterpretado por la misma Constitución. Ya para ir concluyendo, Julio, estamos en temporada de fin de año, se viene la Navidad, se vienen las fiestas de fin de año. La pregunta es, ¿será acaso que se dará como regalo al país finalizar este tema de la elección de cortes y poder regalarle al país también esa certeza jurídica que los inversionistas tanto piden de Guatemala? Enorme. Lo que dices sería muy largo para explicar, pero es precisamente eso. Si queremos recuperar el Estado de Derecho y darle certeza jurídica, nos guste o no nos guste en este momento el procedimiento, solo hay un camino: renovar las Cortes. Y esperemos que eso pase este próximo miércoles. Así que, diputados, ustedes ya lo saben, ahí están los artículos. Una vez más y por último, 44, 175 y 204. Esos son los artículos que los amparan para nombrar magistrados. Sandy, terminamos este tema. Muy buena conclusión, Julio. Vamos a hacer una pausa en este momento, entonces regresamos hablando de temas de migrantes y también de elecciones, Julio. Me parece muy bien, porque al final de cuentas, esos 3 millones de guatemaltecos de originarios o que nacieron allá en Estados Unidos tienen derecho a la participación política. Regresamos entonces con ese análisis. Lo invitamos a continuar con nosotros. Vamos a la pausa. Solo recuerde que nosotros somos A la Medida. Houston, Washington, Los Ángeles y Silver Spring, Maryland, son los estados en los cuales los connacionales radicados en Estados Unidos pudieron votar durante el proceso electoral 2019. Autoridades buscan que para las elecciones del 2023 los guatemaltecos en el extranjero puedan emitir sufragio en 10 estados. Hasta el momento no se ha establecido qué lugares se incluirán. Pues de acuerdo a las lecciones aprendidas de este proceso, el Tribunal Supremo Electoral, el Pleno de Magistrados, busca fortalecer, divulgar y sobre todo invitar a los guatemaltecos que viven en el extranjero a que participen y construyan la democracia, en este caso eligiendo estas autoridades. Parte importante de estas lecciones aprendidas es que pues en un inicio fueron 4 estados donde se realizaron. Se busca ampliar este número para que un mayor número de guatemaltecos puedan en este caso votar y naturalmente cumplir con los procedimientos que se establezcan. Para ampliar el voto en el extranjero, autoridades del ente electoral instalaron una mesa de cooperación interinstitucional con representantes de la Cancillería guatemalteca. En la primera vuelta electoral del año 2019, votaron 500 guatemaltecos en el extranjero. En la segunda fueron 700. A ver, y seamos aquí bien claros en esta situación. Sandy, uno de los 30 derechos fundamentales, es decir, de los 30 derechos humanos, es el derecho a elegir y ser electo a través de la participación política. Solo un dato:
es que realmente son casi ya 3 millones de guatemaltecos. Es decir, no contabilicemos solo el 1,5 millones de guatemaltecos que se han ido de aquí. Contabilicemos que a lo largo de estas más de 3 décadas que tienen de estar en Estados Unidos, han tenido hijos y estos hijos también han tenido hijos. Son ya prácticamente 3 millones de guatemaltecos o personas de origen guatemalteco que residen en Estados Unidos. Es absolutamente necesario abrir la brecha para la participación política de ellos, ya que tienen una influencia muy grande aquí en Guatemala con el solo envío de las remesas. Exactamente, y por eso también es importante que se les dé la oportunidad de participar políticamente, Julio, no se les puede aislar, porque tampoco es que para algunas situaciones sí se les tome en cuenta, como por ejemplo la reactivación económica por medio del envío de remesas, y para otras no, como el derecho al voto. Así es, Sandy, y por eso vamos a hacer ver esto precisamente a través de la información que hemos preparado para usted y que tendrá en pantalla en estos instantes. Véala, por favor. Sandy, recordemos esto, el derecho a elegir y ser electo está garantizado, número 1, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también por la Constitución Política de la República de Guatemala. Por ello, es absolutamente necesario que, como en cualquier país del mundo, se habilite, y esto es urgente, ¿no?, el derecho a nuestros connacionales para poder ejercer el derecho al voto. Efectivamente, las elecciones pasadas fueron las primeras, eso hay que reconocerlo, ¿no?, en las que se pudo emitir voto por los guatemaltecos que viven en Estados Unidos. Sin embargo, los resultados fueron magros. En primera vuelta 500 y en segunda vuelta 700 votos. Eso es absolutamente nada. Aunque se reportó una baja participación, los cambios propuestos por el TSE lo que buscan es aumentar el número de votantes, y aquí debo reconocer, felicito al Tribunal Supremo Electoral por esta iniciativa. Totalmente, Julio. Vemos que en el 2016, si no estoy mal, sí, fue que se aprobó este reglamento para poder iniciar con el voto en el extranjero. Como primera fase solo se incluyeron a los guatemaltecos que residen en los Estados Unidos, pero sabemos que hay guatemaltecos que están en otras partes del mundo que también esperaban poder participar. Y tomemos en cuenta también que el resultado de estas elecciones pues fue muy mínimo. Eso es correcto, Sandy. Además, vamos entonces a pasar a otros datos mientras les digo algo. Ahí los tiene en pantalla. Tenemos que hacerlo porque si no el abstencionismo siempre tiene, ¿verdad?, un porcentaje muy alto, y esto no puede ser. La participación política es vital. En contexto, como tú bien lo decías y lo quiero recalcar, 2016 fue el año en el que el Tribunal Supremo Electoral aprobó este reglamento de voto en el extranjero. Solo pudieron votar, como tú decías, los guatemaltecos que residen en Estados Unidos. Hay que decirlo claramente, es el país donde más guatemaltecos viven, y también hay que decirlo, se va a habilitar para ellos, pero qué bueno que se va a hacer únicamente la opción para poder elegir el binomio presidencial, presidente y vicepresidente. Otro reto que deberá superarse es que una muy pequeña porción de los guatemaltecos en Estados Unidos tiene DPI, y menos aún hay cantidad de guatemaltecos que si no tienen DPI, menos van a estar empadronados. Así que hay 3 años para el 2023, y en esos 3 años esperamos que las instituciones nacionales, entiéndase, el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus cancillerías, a través de lo que son sus embajadas, consulados, y obviamente el RENAP más el Tribunal Supremo Electoral puedan llevar a cabo una campaña que tenga esa confianza para que el guatemalteco se acerque y participe políticamente. Totalmente, Julio. Vemos que es importante la participación, pero aparte de eso también es que continúen con ese sentido de pertenencia en nuestro país, que sepan que ellos tienen la facultad de poder elegir a sus autoridades, y que de esta manera entonces no se les esté excluyendo de sus derechos y tampoco de una participación política que, si bien es una situación que se ha ido debilitando, se convierte en un verdadero reto poder crear más empatía en las personas y especialmente en los connacionales que viven fuera del país. Bravo, Sandy. Ya para finalizar el tema, con lo que has dicho de una manera excelente, me gusta la Constitución y el artículo 144, sí, segurísimo. Revíselo, dice nacionalidad. Y cuando habla de la nacionalidad de nosotros los guatemaltecos, aunque residamos en el extranjero, nos dice que tenemos todos los derechos y todas las obligaciones. Así que hagámoslos valer, porque ustedes, guatemaltecos que viven en cualquier parte del mundo, pero particularmente ustedes que mandan sus remesas con su trabajo y el sudor de su frente, su sacrificio y su esfuerzo, que viven en Estados Unidos, son tan importantes para este país como cualquiera de nosotros que trabaja y vive día con día
en Guatemala. Totalmente. Bueno, vamos a concluir entonces con este tema, haremos una pausa y regresamos con otras noticias. Así es, este es el momento entonces para que tomen su agüita, su café, su té y no cambie porque nosotros somos a la medida. Gracias por continuar en sintonía de A la Medida. ¿Sabe usted que hoy lunes inició la recepción de expedientes para todos aquellos abogados y notarios que deseen optar al cargo de magistrado representante del Colegio de Abogados ante la Corte de Constitucionalidad, en sustitución del fallecido magistrado Bonerge Mejía, quien obviamente usted sabe pues falleció por COVID-19. Eso sí, el plazo es hasta este día viernes para recibir la papelería. Vea la información. Un protocolo específico para recibir los expedientes y a las personas, porque se les va a atender a uno por uno. Digamos, si llegan, ejemplo, 10 colegas en determinado momento, va a entrar uno por uno, o sea, la cola va a ser afuera, va a entrar uno por uno con su expediente completo, porque entonces pedimos que su expediente venga completo, se verifica, se la recibe y se tiene que salir también del lugar. Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, el Ministerio de Economía lanzó la plataforma llamada Digitaliza tu MIPYME. Además, esta herramienta nos permitirá tener un registro histórico del crecimiento digital de la empresa y poder evaluar de manera periódica los avances que han tenido en la misma. Como Ministro de Economía, estamos comprometidos a continuar brindando a las MIPYMES del país las herramientas necesarias para fortalecer sus capacidades y enlazarse de manera más competitiva a nuevos mercados. Esta iniciativa es una de las acciones que forman parte del Plan para la Recuperación Económica del país. El día de hoy ya se publica en la página del registro de prestadores de servicios, que ustedes la pueden acceder y verla, cuáles son los requisitos y cuáles son los procedimientos que deben seguir estos 3 certificadores que ya se encuentran acreditados dentro del registro de prestadores de servicios de Mineco, para poder darle a nuestros pobladores, a nuestros usuarios, la certeza de que esa firma va a seguir continuando con los estándares que ya tenía cuando era autorizada en forma presencial. Entonces, ese es el objetivo del día de hoy, acercar a esos prestadores a la población de una forma digital. A través de dichos sitios se espera dotar de herramientas digitales a las pequeñas empresas. Por ello, invitan a los interesados a registrarse en dicho portal. 140,000 usuarios de vehículos que tienen hasta el momento placas de papel van a ser los primeros en recibir por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, las nuevas placas metálicas. Por favor, vea la información. A partir del 4 de enero del 2021, la SAT iniciará la distribución de nuevas placas, priorizando a usuarios con placas de papel y nuevos registros. Yo creería que en el mes de marzo va a ser la nueva licitación. Sí, todos los que transmiten una nueva placa y los que tienen de papel son los que el grupo objetivo para empezar, y de ahí vamos a cambiarles a los que tienen de vinil. Así es. Sí, son más de 140,000 placas las que tienen de papel. Y ya tenemos eso estimado y tenemos un calendario de entrega, y las entregas que vienen en camino responden a esas necesidades de cambio y entrega mensual de placas. Si usted es uno de los usuarios con placas de papel, preste mucha atención sobre cómo la SAT dará a conocer el procedimiento de solicitud. Nosotros en el 4 de enero vamos a sacar los anuncios en nuestras redes, pero lo vamos a distribuir a todas las agencias para que se puedan acercar a algunas agencias. Incluso estamos viendo otros métodos que se puedan entregar estas placas. Estamos analizando ahorita si implementamos otros métodos que sea más fácil la entrega. Recuerden que hay cita previa, y con cita previa también pueden pedir su cita y entregarle las placas. Según el superintendente de Administración Tributaria, este año se percibió un incremento del parque vehicular, registrando por mes cerca de 15,000 motocicletas y 5,000 vehículos. Ha sido un honor poderle acompañar en este análisis. Lo esperamos mañana. Que descanse. Chao.